es paz y esperanza cuando hay tormenta. Y tu luz siempre brilla en mi oscuridad. Solo di tu palabra y lo seco reverdecerá. Todo cambia con tu amor. Todo cambia con tu amor. Jesús. Jesús.
Mi pueblo, escúchame lo que voy a decirte. Solo serán minutos y tienes que irte. No quiero digas nada, simplemente escucha. Perdona si en un momento te interrumpa. Hoy hace 2000 años fui crucificado, mi cuerpo escupido y ensangrentado. Llevé todas tus culpas sobre mi costado para darte la vida eterna como un regalo. Y hoy surgen preguntas: ¿por qué no me escuchas? ¿Por qué no me miras? ¿Por qué no me abrazas? La hipocresía ha cegado tu mente y dices que me amas. Te has hecho muy fuerte en tus razonamientos, has cambiado mi gloria por tus sentimientos. A veces por las noches vengo y te despierto, pero ya no te importa hablarme un momento. Te pasas todo el tiempo hablando cosas vanas, si la televisión, las modas o la fama. Has perdido la santidad que en ti brillaba. Sabes más de novelas que de mi palabra. Mi anhelo es usarte, que muestres mi gloria, llenarte de unción, que rebose tu copa, que cambies el mundo cada vez que hables, pues el tiempo se agota. Recuerda cuando no estabas en mis brazos, llorabas como un niño hambriento y descalzo. En cámara lenta tú y yo nos juntamos, las lágrimas caían bailando en un charco. Te di una nueva vida, te abrí nuevas puertas, llené tu corazón borrando la tristeza. Hoy dices que ya tienes hechas tus maletas, te vas al mundo, no importa qué suceda. No puedes negar, siempre estuve contigo. Ojalá que si vuelves yo no me haya ido. Entonces será demasiado tarde y no podrás encontrarme. Tus mejillas se gastarán de llorar por mí cuando recuerdes los momentos junto a ti. Tus mejillas se gastarán de llorar por mí cuando recuerdes los momentos junto a ti. Antes les llamaban nazarenos, después cristianos. Hoy no saben ya cómo llamar a cada grupo, hay tantos. Antes al mirarles se decían: ved cómo se aman. Hoy al contemplarnos se repiten, ved cómo se separan. ¿Quién sabrá quién de ellos tiene la verdad? ¿Cómo ha conseguido el enemigo robarnos el terreno? Hemos comenzado a hacer murallas olvidando lo primero, que
verdadero detrás de una careta. Si no reflejamos a Jesús, perdemos nuestra meta. Que el que sirve a los demás es el mayor. Que el sermón del monte aún está en vigor. Que aún existe el buen ejemplo y la humildad de corazón. Y que no hay vida ni hay iglesia si no hay perdón. Ojalá el maestro pueda decir como dijera hace años: no lloréis, solo duerme, no está muerta. ¿Qué te pasa, iglesia amada, que no reaccionas? Solo a veces te emocionas y no acabas de cambiar. Antes tenían todo en común y oraban en la noche. Hoy compiten por saber quién tiene mejor casa y mejor coche. Antes morían abrazados en la arena del circo romano. Hoy discuten si al orar hay que alzar o no las manos. Unos creen en profecías y otros no. Unos predican la fe y otros el amor. Uno habla en lenguas y otro presume de virtud. Y el mundo muere, muere, muere sin ver la luz. Ojalá el maestro pueda decir como dijera hace años: no lloréis, solo duerme, no está muerta. ¿Qué te pasa, iglesia amada, que no reaccionas? Solo a veces te emocionas y no acabas de cambiar. Jesús se levantó de la muerte. ¿Y acaso a ti no habrá quien te despierte? Ojalá el maestro pueda decir como dijera hace años: no lloréis, solo duerme, no está muerta. ¿Qué te pasa, iglesia amada, que no reaccionas? Solo a veces te emocionas y no acabas de cambiar. Ojalá el maestro pueda decir como dijera hace años: no lloréis, solo duerme, no está muerta. Tú eres mi respirar, tú eres mi respirar. Dios, tu presencia vive en mí.
mi pan, Señor. Dios, tus palabras son para mí, y yo te anhelo, Señor. Estoy perdido sin ti. Tú eres mi respirar, tú eres mi respirar. Dios, tu presencia vive en mí. Tú eres mi pan, Señor. Tú eres mi pan, Señor. Dios, tus palabras son para mí, y yo te anhelo, Señor. Que el Señor les bendiga. Estamos nuevamente transmitiendo una prédica más a través del canal de YouTube Jorge Romero Prédicas. Anhelamos que en este día estén en comunión con el Señor. Estamos enviando la poderosa palabra de Dios para edificar, para enseñar, para instruir, para corregir en justicia. Hemos visto en domingos anteriores los temas de la iglesia cristiana verdadera, el origen de la iglesia cristiana, y hoy vamos a tomar como referencia esa base para desarrollar una prédica denominada Cristianos Verdaderos. Así que, amados hermanos, amigos, familiares, les invito a que tomen sus Biblias y nos acompañen a hacer una oración para empezar y poner todo esto en las manos de nuestro Dios, el Todopoderoso, que reina con poder y autoridad. Padre, en el nombre glorioso de Jesús, te bendecimos en esta mañana.
Te damos gracias, Señor, porque nos has permitido una vez más la oportunidad, Señor, de compartir tu palabra, de analizarla, de estudiarla, de predicarla. Bendice, Señor, a todos tus hijos e hijas que estarán escuchando tu palabra, Señor. Glorifica tu nombre en sus necesidades y que en sus hogares haya paz, esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Llévate las cargas, oh Santo Espíritu de Dios, aligera las cargas de aquellos que estén atribulados, cansados y trabajados, porque tú dices en tu palabra, vengan a mí todos aquellos que estén cargados, cansados y trabajados, que yo os haré descansar. Gracias, Señor, por tu palabra, por tus promesas y por tu fidelidad. Ahora, Padre, disponemos nuestras vidas para honrarte, bendecirte y para escuchar tu palabra una vez más, para que tú nos guíes y nos des, Padre mío, la bendición, la sabiduría y el entendimiento, para que tu Espíritu Santo nos dirija y nos guíe a toda luz y a toda verdad en tu palabra. En el nombre glorioso de Jesús, amén y amén. Así que, amados hermanos, amigos, familiares, vamos de lleno al tema cristianos verdaderos. Y para ver este tema vamos a ver algunas características, vamos a ver 7 puntos que nos indican cuando una persona cristiana con madurez podemos decirle que es un cristiano verdadero. Para esto vamos al primer libro de la Biblia, primera mención del texto bíblico, vamos al Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versos 19 al 20. Si ya estamos ahí, como siempre leemos nuestros primeros textos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Vamos a leer el verso 19 y 20. Dice el 19: Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Esto es muy simple, muy sencillo, es el primer paso de todo creyente cristiano, de todo cristiano verdadero. Lo primero es que se le anuncia a Cristo el Evangelio, el perdón de pecados, el arrepentimiento para vida eterna, y esto a través del sacrificio de Jesús. Y debe de empezar a haber un arrepentimiento verdadero en el cristiano que está iniciando, y esa es una de las señales más visibles. El que era un homicida, se le habla de Cristo, puede ser en la cárcel, puede ser fuera de la cárcel, a algún enfermo, algún pandillero, cualquier persona, algún alcohólico, algún drogadicto, alguien que lleve su vida común y corriente. Generalmente todas las personas tienen el concepto equivocado y dicen todos somos hijos de Dios. Y hay un parámetro para medir todo esto. Si ustedes han leído ya en los evangelios, en el libro de San Juan, dice allí en el capítulo 1, verso 12, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le reciban les dará la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces esa es la gran diferencia para ser creación de Dios y ser convertido en un hijo de Dios. Entonces aquí estamos reafirmando el texto que nos habla Dios en el libro de los Hechos. Vamos a volver a repetirlo. Dice el 19, así que arrepentíos. ¿Qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento es un cambio completamente distinto de las malas actitudes, del mal carácter, de las malas acciones que teníamos en el pasado o que aún tenemos. Tenemos que arrepentirnos, pedir perdón a Dios y a todos aquellos que hayamos ofendido. Necesitamos pedirles perdón para mostrar un arrepentimiento verdadero.
porque en otro caso sería un arrepentimiento de dientes para afuera y eso no vale delante de Dios. ¿Qué más dice el texto? Convertíos. En este convertimiento, el convertirse de un borracho, de un mujeriego, de un hombre o una mujer que llevaban su vida de manera desordenada, empezamos a convertirnos de esas malas actitudes, malas acciones, los que antes fuimos maldicientes, los que antes fuimos iracundos, los que antes nos peleábamos por cualquier cosa, empezamos a cambiar todas esas actitudes. Es el arrepentimiento y la conversión lo que es una señal visible de un cristiano verdadero. Y es uno de los principales parámetros para identificar cuando hay un cristiano verdadero. Se refleja una paz, hay una manera diferente de hablar, ya no salen maldiciones por su boca, salen bendiciones. Dios dice que nuestra boca está hecha para bendecir y no para maldecir. Así que vamos a ponerle atención a este primer punto de los cristianos verdaderos. Una conversión verdadera acompañada de un arrepentimiento. Vamos a ver un segundo punto, una segunda característica. Cuando pasamos el primer punto, el arrepentimiento y una conversión, tenemos que aprender a confiar totalmente en Dios. Vamos al libro de Proverbios en el Antiguo Testamento, capítulo 3, versos 5 al 8. Y recuerden que un cristiano verdadero pone toda su confianza en lo que Dios nos indica, en lo que Dios nos manda, y de ahí depende nuestra obediencia, nuestra fidelidad. Dice el verso 5, fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. Claramente nos describe Dios nuestra confianza. Debemos ponerla totalmente en Dios y en su palabra. La palabra de Dios debe guiarnos en todo momento, en todo tiempo. Nuestras decisiones ya no son a través de nuestro propio entendimiento, a través de nuestra prudencia. Tenemos que aprender a consultar y confiar que si hacemos las cosas a la manera de Dios, los resultados van a ser mucho mejores. Visiblemente nos vamos a dar cuenta que es mucho mejor confiar en la dirección de Dios que en las ideas o pensamientos que a veces vienen de un vecino, de un amigo, de un compañero de trabajo, incluso de algún familiar. Hay buenos consejos que pueden salir del ser humano, pero cuando tú y yo ponemos nuestra confianza y nos apoyamos en la palabra de Dios y nos dejamos guiar por la palabra de Dios, tenemos 100% asegurada la victoria, la bendición y el camino correcto. Y no solamente eso, cuando Dios ve en un cristiano verdadero el corazón dispuesto a obedecer, dice el verso 8, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. Así que quieren o queremos estar sanos, queremos tener huesos fuertes, tenemos que aprender a confiar en Jehová y en su palabra. En nuestro Dios, el Todopoderoso, Él es capaz de restaurar, de sanar, de hacer milagros y maravillas a favor de todos aquellos que ponen su confianza en Él. Pero no se trata de dudar. Híjoles, no tengo para terminar el mes. Ya viene la renta. Ya viene la hora de comprar despensa y no me va a alcanzar. Si tú y yo confiamos y somos fieles a Dios, Él se va a encargar de suplir todas nuestras necesidades. Y es uno de los puntos
donde un cristiano verdadero se puede reconocer, tiene su confianza puesta en el Señor, aunque las situaciones estén difíciles, aunque pareciera que todos están en contra. La palabra de Dios siempre va a ser nuestro estandarte de victoria, va a ser siempre, en todos los casos, la razón por la cual podemos decir: yo seguiré confiando en Dios, en su palabra y en sus propósitos. Aunque un ejército acampe contra mí, no temeré, dice el salmista. Y nosotros, cuando ponemos nuestra confianza totalmente en las capacidades de Dios y no en nuestras capacidades, Él se encarga de obrar conforme a todo su poder, su gracia y su misericordia. Solamente quiere que tú y yo seamos fieles y que confiemos totalmente, no en nuestra prudencia, sino en su palabra y en su dirección. Así que confiemos en Dios de todo nuestro corazón, no dudemos, y veremos días gloriosos y respuestas poderosas a toda necesidad. Vamos a ver otro de los puntos, una característica más, el punto número 3. Vamos a ver en Mateo capítulo 4, verso 4. Así que leemos Mateo capítulo 4, verso 4, el tercer punto de las características de un cristiano verdadero. Y son algunas características, porque hay muchas que podríamos tomar en cuenta, pero de parte de Dios creo que estas son las 7 más interesantes. Y vamos a leer el verso 4. Dice el 4, Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Muchas veces estamos más afanados por el que vamos a comer mañana, qué vamos a cenar hoy en la noche, qué voy a desayunar mañana. Y eso está bien, es parte del proceso de nutrición de un organismo, de un cuerpo, de una persona. Pero no podemos dejar bajo ninguna circunstancia de alimentarnos cada día de la palabra de Dios, de meditar en sus promesas, de meditar en sus mandamientos, de obedecer su palabra. Por eso cuando Satanás busca tentar a Jesús después de ayunar 40 días y 40 noches, Satanás le dice: si eres el Hijo de Dios, manda que esas piedras se conviertan en pan. Y Jesús le responde con este verso, el verso 4 del capítulo 4 de Mateo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y toda esa palabra está escrita en nuestras Biblias, Antiguo y Nuevo Testamento. Tenemos diariamente que leer una porción, un capítulo. Si eres un cristiano verdadero, esa es una de tus cualidades. Anhelas pasar tiempo con Dios, anhelas por lo menos meditar en la palabra de Dios, buscar conocer más de la palabra de Dios. Si eres un cristiano verdadero, nuestra característica debe ser esta: tenemos que vivir por la palabra, para la palabra, y nutrirnos de la sabiduría que sale de esta palabra. Y esta palabra de Dios es nuestro diario pan, nuestro diario vivir, dice un salmo, un canto por allí. Así que, amados, les animo a que cada día dispongan en su corazón de un tiempo especial, media hora, 1 hora, pásenla leyendo. Mediten la palabra, analicen, obedezcan la palabra y verán días gloriosos, días de bendición, y la provisión de Dios vendrá y dejaremos de preocuparnos mucho más por ese pan natural, por el pan que alimenta el cuerpo, y buscaremos cada día más nutrirnos con el poder de la palabra de Dios. Así que, amados, es la recomendación que les dejo. Vamos ahora a ver el cuarto punto. Un cristiano verdadero, otra característica de los cristianos verdaderos, es que ponemos en toda circunstancia de nuestras vidas la mirada en Cristo Jesús.
No nos comparamos con nadie más. No buscamos una dirección diferente. Siempre buscamos mirar el rostro de Cristo Jesús, su obra en la cruz y lo que Él dejó como consejo a través de los evangelios, a través de los 12 apóstoles en las cartas de la Biblia. Siempre vamos a poner nuestra mirada en el autor y consumador de la fe. Vamos a leer en el libro de Hebreos capítulo 12, verso 1 y 2, esta otra característica. Y en la mayoría de las Biblias, arriba del capítulo 12, viene un texto en letras más negritas, dice, puestos los ojos en Jesús. 12, 1 y 2 dice así, por tanto, nosotros también. Dile al que está a tu lado, nosotros también. Teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. El día viernes pasó a visitarme un amigo. Y él siempre ha querido ayudarme con asuntos de impermeabilización, de grietas, cosas que suceden en las paredes de las casas. Y él es muy bueno en ese trabajo, pero también es muy bueno en los deportes. Es instructor de taekwondo y en algún tiempo tenía en su corazón correr distancias, medios maratones, 22 kilómetros, 21 kilómetros. Me platicaba acerca de este punto, que es muy interesante, lo que habla la Biblia de poner los ojos en Jesús. Vale la pena tomar esta experiencia de vida. Él dice que hace algunos años hacia atrás hubo una carrera aquí en la ciudad de Coatzacoalcos, un medio maratón, 21 kilómetros. Arrancó desde el aeropuerto de Canticas, fue la meta de salida. Y la meta de llegada, la meta final, estaba en el centro de la ciudad, en el Parque Independencia. Algunos que habitan la ciudad o que han visitado tendrán las referencias. Son 21 kilómetros aproximadamente. Y dice que él arrancó la carrera con mucha emoción, con mucho ánimo, y empezó a despuntarse, como siempre en toda carrera, un grupo de corredores de élite. Venían corredores de diferentes estados, de Puebla, de Durango, de Sonora, de Veracruz había varios. La carrera era local, venían muchos de México. Dice que en algún tramo, más o menos a la mitad del kilómetro 10 aproximadamente, por ahí del kilómetro 10, a esa altura dice que él iba con toda la seguridad que iba detrás, casi alcanzando a los punteros, que eran un grupo como de 12. Y él dice que en su estrategia iba a un buen paso, pero cuidando hacia atrás. Cada 20 segundos, cada minuto volteaba y de repente, pues dice él que no veía a nadie atrás de él. Quiere decir que había un buen tramo de ventaja que él estaba llevando y empezó a emocionarse. Sabía que si apretaba el paso, veía a sus contrincantes adelante, a los demás corredores, los miraba de cerca adelante de él y estaba ya pensando en la estrategia de acelerar para ir rebasando de a uno o de a dos cada ciertos kilómetros. Muy buena la estrategia que llevaba él. Dice que de repente al cruzar por una escuela que está más o menos a la mitad de esa distancia, una universidad muy reconocida en la ciudad, dice él que de la nada, un grupo de 10 hombres, dice que todos eran de Puebla, bajaron de una camioneta a la mitad de la carrera
Y dice que eso lo desanimó. Dice que ese grupo de 10 poblanos lo alcanzaron y se veían muy frescos, ni siquiera traían sudor. Cuando él dice que volteaba a cada cierta distancia, cada cierto tiempo, y no veía a nadie, dice que de repente, de la nada, aparece una camioneta y bajan esos 10 corredores frescos, con mucha más energía, a la mitad de los 22 kilómetros. Y dice que cuando miró ese detalle, iban con sus números, todos oficiales, y los ve enteros, con más fuerza que él, se desanimó y empezó a dejar de luchar. Empezó a dejar de poner empeño en lo que él sabía hacer y estaba seguro de que iba a rebasar a los corredores de más adelante. Me platicaba que esta experiencia lo desanimó, el ver la trampa que estaban haciendo estos hombres, y dice que empezaron compañeros conocidos de él y le decían: ánimo, adelante, no te desanimes. Dice: no, están haciendo trampa los poblanos, les gritaba. Y seguía a paso lento, a trote, ya no estaba corriendo. Cuando puso la mirada en los hombres que hacía trampa, su desánimo le quitó las ganas de seguir adelante. Y dice él que cuando empieza a avanzar, un amigo de muchos años lo animó y empezó a volver a tomar el trote, empezó a volver a correr y estaba muy bien preparado. Dice que el grupo puntero empezaron a desfallecer porque hacía mucho calor y mucha humedad ese día. De los poblanos, el grupo de 10 solo llevaban en la punta 3, 7 habían caído casi desmayados. Y era tan fuerte el calor, y los hombres y mujeres de Puebla se darán cuenta que el clima de Coatzacoalcos es caluroso con humedad y ellos están acostumbrados a un clima muy fresco, muy agradable. Cuando vienen a ver este clima, empiezan a deshidratarse de una manera extraordinaria. Y cuando él ve eso, empieza a cobrar ánimo. De ir en el lugar 13º y con la aspiración de rebasarlos, cuando puso la mirada en los hombres que bajaron de una camioneta, su desánimo lo llegó a poner en el lugar número 27 o 30, muy lejos ya de alcanzar un lugar de medallas. Pero el ánimo, el consejo de sus amigos fue: sigue adelante, no desmayes. Y empezó a cobrar ánimo nuevamente, retomó la carrera, llegó a la meta en 7º lugar. Alcanzó un trofeo modesto, alcanzó un cierto reconocimiento, pero todavía me dice que al final le reclama a uno de los poblanos que llegó en primer lugar, lo insultó y le dijo que no merecía ese premio, que era un tramposo, que él se dio cuenta cuando bajaron de la camioneta. Bueno, soltó todo su coraje, su rencor, su resentimiento. ¿Qué hubiera pasado si este amigo hubiera puesto la mirada en Jesús? Si este amigo hubiera puesto su mirada en el autor y consumador de la fe, si hubiera tomado la promesa, la palabra de Dios que dice: Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre siembra, eso cosechará. 7 poblanos que empezaron la carrera a la mitad haciendo trampa, quedaron prácticamente desmayados a un poco de la final. A poca distancia de terminar la carrera, quedaron deshidratados y ya no pudieron seguir. Si él hubiera puesto la mirada desde ese momento de prueba, si se hubiera exigido un poco más y confiando en aquel que dice: yo te daré fuerzas como de búfalo, si hubiera puesto la mirada en Cristo Jesús, aquel que dice: he aquí yo voy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Si él hubiera puesto la mirada en Cristo Jesús, es muy posible que hubiera llegado, muy seguro es que él hubiera llegado en los primeros 3 lugares. Tristemente cambió la mirada y la puso en el hombre y miró las injusticias,
miró su propia justicia y dejó de mirar al que todo lo puede, al que es el Rey de gloria, al que exalta a los humildes y sencillos de corazón. Esto nos muestra con este testimonio que la palabra de Dios es real, que la palabra de Dios exalta al humilde y al altivo lo mira de lejos, dice la Escritura. Bendito es el nombre del Señor, gloria a Dios. Así que dile al que está a tu lado, pongamos la mirada en Jesús. Es otra cualidad. La número 4, nosotros los cristianos siempre, en cualquier situación, sea familiar, económica, de salud, de enfermedad, de prosperidad o de escasez, siempre debemos poner la mirada en Cristo Jesús. Muchas veces nos tardamos mucho en poner la mirada en el conflicto, en el problema, y eso nos provoca desgaste, cansancio y hasta enfermedad. Enojos, molestias vienen cuando ponemos la mirada en circunstancias difíciles, en problemas que a veces ni nos toca a nosotros resolver y nos angustian al grado de que empezamos a estar de mal humor, nos desquitamos con la familia y estamos desesperados todo el tiempo. Esa opresión, déjame decirte, amado hermano, amada hermana, que son las cargas que Jesús prometió llevar. Cuando tú y yo no podemos con un asunto, con un problema, tenemos que dejar esas cargas en Jesús y poner la mirada en Jesús, dejar de ver el problema grave, dejar de ver la situación complicada y confiar plenamente en esa promesa que Jesús nos hace y nos sigue manteniendo. Él dijo, vengan a mí los que estén cansados, cargados y trabajados. Todos los que no pueden resolver sus conflictos, sus problemas, vengan a mí, yo les voy a ayudar. Es lo que Jesús dijo. Vengan a mí que yo les haré descansar. ¿Qué es un descanso para alguien que no puede ya con las deudas? Que se les paguen, que de alguna manera pueda cumplir con esos compromisos. Y Jesús dice, ven, tú que debes, confía en mí, yo te voy a dar sabiduría, yo te voy a bendecir, te voy a mostrar cómo hacer y resolver las cosas. Aquel que no puede con los conflictos familiares, deja que Dios ordene la familia. Si has tratado con tus métodos naturales, vas a lograr muy poco o nada. Pero si confiamos en los métodos de Dios, una de las cosas que siempre aconsejo es, la blanda respuesta aplaca la ira, dice un proverbio. Cuando hay un tono de discusión en la palabra de alguien, sea en el trabajo, en la familia, en la oficina, en la calle, donde quiera que estemos, y hay alguien que está molesto, enojado, porque quizá en su casa lo trataron mal, quizá algo no le salió bien, y nos tocó intercambiar palabras con alguien en esa circunstancia, y de repente levanta la voz muy fuerte, la palabra de Dios aconseja que debemos contestar con blandas respuestas y la ira se va a ir aplacando. Y es una realidad tremenda, poderosa, porque viene de la palabra de Dios. Y ponemos siempre la mirada en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. Otra característica que Dios estableció desde los tiempos del Antiguo Testamento para los cristianos verdaderos. Vamos a leerlo en el primer libro de Samuel, capítulo 2, verso 30. Si estamos listos, leemos en 1 Samuel, capítulo 2, verso 30, dice, por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Impactantes palabras de Dios. Dios va a honrar, va a bendecir, va a poner en lugares especiales a todos aquellos que honramos a nuestro Dios. ¿Cómo honramos a Dios? Obedeciendo lo que Él nos manda, llevando ofrendas, diezmos,
primicias, obedeciendo su palabra, tratando bien a nuestros semejantes, leyendo su palabra, orando, teniendo comunión con Él, son las cosas de las muchas que podemos tener en nuestra vida para honrar a Dios. Y es otra característica de un cristiano verdadero. Si yo le pregunto a muchas personas que ¿tú piensas ir al cielo? Todos contestan que sí. Todos invariablemente quieren ir al cielo, a la salvación, a la vida eterna. Algunos ateos dicen que el cielo no existe. La Biblia dice que no se llaman ateos. Dios les llama necios. En uno de los proverbios dice el proverbio, dice el necio, no existe Dios. No son ateos, están equivocados en el término, Dios les llama necios. Pero en algún momento van a encontrarse con la palabra de Dios y van a tomar una decisión. Y pueden tomar la decisión de aceptarla, creerla, están en su derecho, o no creerla y despreciarla. Pero mira lo que el Señor dice en esta característica de ser fieles y honrar a Dios. Dice el verso 30, por tanto Jehová el Dios de Israel dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Un hombre y una mujer que aprende a honrar a Dios, de parte de Dios vendrá honra, bendiciones, salud, respuestas gloriosas de Dios cuando haya necesidad, y es por causa de la promesa. Dice uno de los salmos, honra a Jehová con la primicia de todos tus bienes, de todos tus frutos, y serán llenos tus lagares de mosto, tus graneros de toda suerte de trigo. Habla ese texto de una prosperidad, de una bendición para todo aquel que honra a Dios, se mantiene fiel y bendice a Dios con todo lo que tiene. Hay muchas maneras de honrar a Dios, no solamente en el área de las finanzas. Hay que honrar a Dios siendo de buen testimonio. Si somos cristianos verdaderos, confiamos en su palabra. Si somos cristianos verdaderos, confiamos totalmente en lo que Dios dice. Aprendemos a vivir para obedecer a Dios y ponemos la mirada en Jesús. Buscamos esa fidelidad honrando a Dios, consultando siempre en su palabra de qué manera puedo mejorar como hijo, como padre, como hermano, pero sobre todo como un cristiano verdadero. Vamos a ver otra de las características que todo cristiano debe de tener y de manifestar cuando sea necesario. Efesios capítulo 6, verso 11 y 18. Este texto nos habla del tiempo de las luchas, de las dificultades, de las complicaciones. Y van a ser tiempos donde vamos a probar si andamos en verdad, en justicia de Dios, si hemos hablado con nuestra boca del Evangelio a otras personas, si nuestra fe está en constante crecimiento, si tenemos firme nuestra convicción de que somos salvos por la gracia de Dios, y si hemos aprendido a manejar la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu, y si somos hombres y mujeres cristianos verdaderos, nuestra vida debe ser guiada por la oración. Vamos a ver todos estos puntos en la sexta característica de los cristianos verdaderos. La armadura de Dios, dice Efesios 6, del 11 al 18. Vamos a leer empezando el verso 11. Dice así: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y aquí hay una respuesta: ¿por qué no salgo del problema? A la pregunta que a veces nos hacemos: ¿por qué sigo batallando con este problema, con este detalle? El texto inicial dice: vestíos de toda la armadura, es completa, no es una, dos o tres partes, es toda la armadura, y vamos a ver parte por parte. Dice la causa:
El 11 dice, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Verso 12 dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre. La lucha de los cristianos verdaderos no es contra personas, no es contra las carnes ni contra la sangre, no es contra seres humanos. Dice, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Son espíritus demoníacos en diferentes categorías y muchas veces como cristianos verdaderos no estamos acostumbrados a manejarnos en el orden de Dios. Satanás sabe que el orden es muy importante para vencer, pero él está derrotado y a un cristiano verdadero, fiel, que ora, que ayuna, que lee la palabra, que es fiel con Dios, nunca, por más organizado que esté Satanás, va a poder derrotarlo. Dice el verso 13, por tanto, tomad toda la armadura. Segunda vez que nos repite que debemos tomar toda la armadura. Quiere decir que es muy importante. No debemos buscar imitar a un varón o a una mujer. Tenemos que aprender a tomar la armadura del Dios Todopoderoso. Vamos a ver lo que nos dice aquí. El 13 dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Viene la primera parte en el verso 14 dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. De nuestra boca tenemos que hablar siempre con la verdad. Tiene que salir siempre de nuestras bocas palabras que sean verdades. Si alguno miente, tiene que arrepentirse. Si alguno tiene la mala costumbre de mentir, está en un riesgo muy alto de convertirse en hijo de Satanás, porque la Biblia dice que Satanás es padre de mentira. Tomen en cuenta esto que es muy importante. Primer punto de la armadura, primera parte de la armadura que nos va a proteger contra toda acechanza del enemigo es hablar siempre con la verdad. Segundo punto, y vestidos con la coraza de justicia. La coraza es algo que protege el pecho y la espalda en los tiempos de guerra. Si ustedes han visto por allí películas donde hay hombres armados, en la época medieval era común. En la época de la Biblia se utilizaban un tipo de pecheras de metal y también en la espalda. Metales que cubrían y estaban amoldados al cuerpo. Esas eran corazas que protegían las partes vitales más importantes del cuerpo, el corazón, los pulmones. Si entraba una flecha al corazón, se acababa un soldado, moría. Si entraba una flecha en los pulmones, también se inutilizaba un guerrero, un soldado. Por eso Dios recomienda que debemos usar la coraza, la protección que es la justicia. Todo cristiano verdadero tiene que tener estos puntos. Cuando vengan los tiempos difíciles, los ataques del enemigo, tenemos que estar conscientes de que debemos prepararnos y tenemos que tener estas características de toda la armadura de Dios. Primero dice que debemos hablar la verdad y luego vestidos con coraza de justicia. Nuestra justicia debe ser la misma justicia que Dios nos enseña. Una justicia sana, equilibrada, donde no se carga uno a favor de nadie. La justicia debe de ser guiada por el Espíritu Santo de Dios. No podemos ser como esos árbitros, como algunos agentes de tránsito que buscan infraccionar y cobrar de más, que la gente le conoce eso como mordidas. Fraudes le llama correctamente la palabra de Dios. Los que cometen fraude no entrarán al reino de los cielos, dice la Escritura. Gloria a Dios. Ya vimos dos partes de la armadura, la verdad y la justicia. El verso 15 habla de otro punto. Calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. El Evangelio es hablarle a otros de lo que Cristo hizo en tu vida y hablar siempre en paz, con esa paz de Dios que debe habitar siempre en el hogar de un cristiano verdadero.
Verso 16 dice, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. El escudo de la fe, en algunas prédicas anteriores vimos en Hebreos 11.1. Repito, Hebreos 11.1 es pues la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Tenemos que estar completamente seguros de que Dios nos va a ayudar, de que lo que Dios habla en su palabra, tenemos que tenerlo con una seguridad total. Se va a cumplir. Y aunque no veamos las cosas, tenemos que tener un pleno convencimiento de que aunque no veamos las cosas, van a suceder. Y muestra muchas cosas, muchos ejemplos de hombres y mujeres. Cuando ustedes lean Hebreos capítulo 11, se van a dar cuenta de un listado de hombres y mujeres que hicieron cosas extraordinarias sin verlas. El padre Abraham, el padre de la fe, cuando Dios le habló y le dijo, sal de la tierra de tu casa, de tu parentela, y ve a la tierra que yo te voy a mostrar. Ni siquiera le había enseñado la tierra, pero por obediencia y por fe, Abraham salió de su casa y se fue a donde Dios le dijo que lo quería llevar. Confió completamente en Dios. Y fue un hombre prosperado, riquísimo, en ovejas, en ganado, en criados, en siervos y siervas. Y como ejemplo Dios lo dejó para nosotros como un hombre totalmente destacado, al grado que lleva el título en la Biblia del Padre de la Fe. Por la fe somos hijos de Abraham, dice la Escritura. Y es extraordinario lo que se puede hacer con la fe. Dice la Escritura, al que tiene fe todo le es posible. Verso 17 dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Dos partes más. El yelmo de la salvación. El yelmo es un casco que cubre la cabeza del soldado. En nuestra mente tiene que estar la plena seguridad de nuestra salvación. No debemos dudar de que Dios nos salva, de que Dios nos salvó a través de la sangre de Cristo, a través de la obra en la cruz del Calvario, y de cualquier necesidad que tengamos, de cualquier circunstancia, así como un día, si ustedes han leído los evangelios, un día Pedro estaba en una tempestad tremenda con los apóstoles en una barca, casi se hundía y las olas eran gigantescas, el viento fuerte. Ven venir a Jesús caminando sobre el agua y gritan, un fantasma. Estaban asustados. Jesús venía en esa paz que solo Él puede tener, que solo Él puede darnos. Y Pedro le dice, si eres tú, Señor, manda que yo camine sobre las aguas. Cuando baja de la barca y pone el primer pie sobre el agua, empieza a sentir que estaba firme y empieza a dar los primeros pasos. Y dejó de poner la mirada en Jesús porque dice la Escritura que volteó a mirar la tempestad y se empezó a hundir, cayó como plomo. Se hundió, dudó en su corazón. Jesús lo rescata en esa circunstancia de muerte. No sé si lo tomó de los cabellos, no dice la Biblia, pero yo estoy seguro que Jesús metió la mano, lo sacó del agua y le dijo, Pedro, ¿por qué dudaste? Ya estaba caminando sobre las aguas, es extraordinario, pero dudó. Y aún en esa incredulidad el Señor Jesús lo rescató y lo puso a salvo y le proveyó paz en medio de la tormenta. En medio de tus conflictos más difíciles, nunca dudes que si tú clamas a Jesús y le pides ayuda, Él va a llegar a responder, porque Jeremías 33:3 así lo declara. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Confiemos siempre en la provisión, en el rescate, en la salvación de nuestro Dios. Tenemos que tener siempre en nuestra cabeza, como dice el texto, el yelmo de la salvación. Es la parte más importante de la armadura. Ahora viene otra, igual de importante, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, para cada circunstancia, para cada parte de la familia, para los hijos, para los padres, para los hermanos, para los abuelos, para nietos y bisnietos. Toda la Biblia tiene palabra para el matrimonio,
para los conflictos, para el desesperado, para el perdido, para el que está en prosperidad. Dios habla en toda circunstancia de la vida de un ser humano. Dios, que es el creador de nuestras vidas, Él contempló todos los escenarios posibles: angustias, felicidad, problemas, abundancia, escasez. Y Él para todo tiene una palabra que puede resolver. El detalle es, ¿conocemos esta espada? ¿Sabemos manejarla? ¿Hemos leído la Biblia por lo menos una vez completa durante nuestra vida? Es un buen tiempo de analizar y pensar en iniciar. Si no lo has hecho, si ya lo has hecho, te felicito. Yo voy por la 9ª lectura. Terminé este año la 8ª lectura de la Biblia y siento que he leído muy poco. En el tiempo que llevo como cristiano, siento que es poco lo que he leído, pero por la gracia de Dios me ha permitido terminar la lectura completa de la Biblia 8 veces. Y ya empecé la 9ª lectura. No es un libro aburrido, es un libro con la palabra viva y eficaz de Dios que te nutre, y cuando aprendemos a usar esta espada, que es una espada de doble filo, dice la Escritura, empezamos a conocer cuál es la voluntad de Dios y salimos adelante de cualquier circunstancia. Esa es la ventaja de conocer la palabra. No es que yo haya leído muchos, dicen algunos hermanos, es que a veces ustedes leen muy poco. Tenemos que leer más. Vamos a seguir leyendo porque ahí hay partes de la armadura, pero no termina allí. Vimos que hay verdad, la justicia, el evangelio de la paz, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y algunos enseñan incorrectamente que son todas las partes. Falta una, que es la llave para atraer esta armadura de Dios a nuestras vidas. Dice el verso 18, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y no son los santos los que están colgados en una repisa o clavados en una cruz, en un madero. Los santos son los miembros de la iglesia cristiana verdadera que han sido santificados por creer que la sangre de Cristo tiene poder para limpiarnos de todo pecado y apartarnos para su gloria y para su servicio. Dios hizo la obra y nos santificó. Dios nos llama santos. Somos santos para servir a Dios, no para estar parados en una repisa. Y estos son los puntos de toda la armadura de Dios. Vamos a ver el último punto, la característica de un cristiano verdadero. El Espíritu Santo nos guía a toda luz y a toda verdad. Evangelio de San Juan, capítulo 16, verso 13. Con esto terminamos. Y habla Jesús aquí, y Él deja esta recomendación. Verso 13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. No solamente Jesús dejó al Espíritu Santo como consolador, también lo dejó como guía. Él nos va a guiar a toda verdad. Tenemos que tener comunión con el Espíritu Santo. Y todo cristiano verdadero nos debemos guiar por las decisiones, por la dirección, por la voluntad del Espíritu Santo. Así que, amados hermanos, hemos visto características de cristianos verdaderos, algunas, no todas. 7 características que considero importantes. Esperamos que esta palabra sea de bendición para ustedes, para sus hogares, y siga edificándose la vida espiritual y sigamos creciendo como cristianos verdaderos. Nos despedimos orando. Si alguien tiene alguna enfermedad, alguna dolencia, es tiempo de confiar plenamente en lo que Dios dice. Marcos capítulo 16, después del 17, dice así: y estas señales seguirán a los que creen.
En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Si bebieren cosa mortífera no les hará daño. En sus manos tomarán serpientes y no les dañarán. Y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Así que si hay algún enfermo en casa, con toda la confianza de esta promesa de Dios, de esta espada que es la palabra de Dios, ponga la mano confiando en el área enferma de su cuerpo y empiece a declarar por la palabra de Dios y en el nombre de Jesús. Tu promesa dice, Señor, que si ponemos la mano sobre los enfermos seremos sanos. Crea de todo su corazón esta promesa y ponga con fe la mano. Use la mano en el área afectada, sea riñones, pulmones, en la cabeza, en el estómago, en las piernas. Declare la palabra de Dios y diga, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Y por la fe ponemos la mano sobre la parte enferma, porque tu promesa dice, tu palabra declara que pondríamos la mano sobre los enfermos y estos sanarán para la gloria de Dios Padre. En el nombre de Jesús, creemos tus promesas, tus palabras, y si hemos fallado te pedimos que nos perdones y nos limpies y nos ayudes a corregir lo deficiente. Glorifica tu nombre en cada necesidad y obra con poder en los hogares, en los cuerpos que estuvieran enfermos, porque por la gracia de Dios, por las llagas de Cristo fuimos nosotros curados, y tu palabra declara que poniendo la mano sobre los enfermos, tú los vas a sanar, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Nos veremos, primero Dios, el próximo domingo a través de este medio. Dios les bendiga.